versículo 11, versículo 12. Y chay rikushpa kallarishunachu. Libro de Efesios. Rikushun. Yacharingichi. Efesios Y el 4. mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios. Cada uno charinchi responsabilidades. Cada uno mundios busca ñukanchikman y nikala tapishkay pachak rurashkawasachu. Y tu kuikuna chaytaka ñukanchik charinchinachu. Todos tenemos con algo que servir en la sociedad, en la familia, en la iglesia, en algo ser útil en la vida. Ñukanchik chayta, ñukanchikman Diospukshimi rikuchishpa riman. Dios ha dado entonces a cada uno un servicio. Kimpak, ñukaman, tukikunaman Dios kushka. Nadie podemos decir, yo no tengo nada que hacer. Mainguna ñukanchik chayta, maynishkingichu, antes ñukaka nimapi mana ñukataka ima antes. Imapi mana ñukara churashkuna tranquilo chaymantaka ñuka. Pero Dios no nos llamó para que estemos tranquilos, vacíos, sin nada, sino Dios dio a cada uno servicio. Servicio, Dios curca cada uno. Chaymanta rikunchik shinashpaka. Rikunchik mari proximita rikushpaka, ñukanchikmo entendichin yachachin nishpa. Lo que la Biblia dice acerca de cada ministerio. ¿Qué es un ministerio? ¿Y mate ministerio kang? El ministerio es servir a los demás. Primero, servir a Dios. Luego, servir a la sociedad. Ese es el ministerio. Y para eso somos llamados. Para servir. Y más porque Cristo Jesús amor que mundo. ¿Para qué vino? ¿Para servir o para servir? Para servir. Para servir. Dios que pachapi servicio o servicio que para servir. Para servir. Dios. Entonces, fuimos hechos para servicio. El ministerio quiere decir servicio, servir. El uso de que Dios me ha dado para servir. A Él y a las necesidades de otras personas. Ministramos en 3 direcciones. ¿Cuáles nomás? Las 3 direcciones. Primero, para servir al Señor, para servir a los creyentes y para servir a los no creyentes también. Pilata me servir en Kashkanchi. ¿A quiénes no vamos a servir? A ver, punta pita servir en Kashkanchi. Adiós. Y luego, Creyente. a los creyentes y después a los no creyentes. A los no creyentes. Útil gente con la tenemos que ser útiles para esos servicios en las 3 direcciones. Primero a Dios, luego servimos a los creyentes en la iglesia y si servimos ahí vamos a servir también a la sociedad, a los no creyentes. Hechos capítulo 13, versículo 2.
Hechos 13:2. Hechos capítulo 13:2. Imagine charish pakali kanga reza nanacho con la punchaca libre que con la presas para que con la ricus para que con la participas que hay nanga pasamos gancho nacho. Yo que solo se marcha que puede meña hasta la pequeña con gachak sueños nacho. Ya a ver, bicharingich. Es. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Apartar a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra de lo que he llamado. Bernabé y Saulo. ¿Saulo quién era aquel Saulo? Y mi carca Saulo. Himalaya gente mi carca. Himalaya runa mi carca punta manar criques bakbaika. Él era un perseguidor de la iglesia. Pero ahora Dios dice a estos, el Espíritu Santo dice, apartar a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra a que los he llamado. Mira, Dios llama. Dios tiene llamado a cada uno. No importa antes cómo hayamos sido, antes de ser cristiano, antes de haber recibido a Cristo, antes de ser creyente, no importa cómo de persona hayamos sido, pero Dios tiene un propósito y Dios hace ese llamado. A Bernabé y a Pablo apartaron para el servicio al Señor. Dios pakshimimanta yachachispa rimashpa chaita tukui rurashpa causa tu chaipo agdar. Y que quinte ñukata, Dios, a lo mejor que quinta Dios chaipo agashkata charikon. Dios chaipo se parezca charikon. Entonces yukanchika chay obra, cada uno charinchik servicio que servir a Dios. Dios que quinta agashka servishpa causacho. Dios que quinta agashka imitape, vale runa y vale guarmicacho. Específicamente, Bernabé y Pablo fueron llamados para predicar el Evangelio de Jesucristo, llamados para servir al Señor. Sinespaka, rikunchi sumogi kunata, despuximi yukanchimu yachachin. Katiximita rikushun, katiximita rikunchi. Llamados para servir a otros creyentes. Libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Charingich, armagin charish pa rato rizes pa ayudas pa rishonacho. 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, Imanechtiach, eso es servir a los demás, servir a la sociedad, servir en la iglesia. Dios te llamó. Cada uno yukanchita, kayashkata rikunchi. Dios llamó. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Para que trabajen en la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y mapo me sirvish kausana kashka.
Pete reconoce el servicio mantac. ¿Quién reconoce por el servicio que hacemos hacia los demás? El trabajo hecho hacia los demás. El servicio hecho hacia los demás. Dios va a reconocer por eso. Dios va a premiar por aquel servicio. Mana yanga trabajo. Nacho yo canchi con un punto y mate ranchigue. Yo canchi que maipi actividad o trabajo maipi que es para y más trabajantes. Taguito. Paguito por Nacho. Nadie trabajamos gratis. Nadie trabajamos gratis. Y eso es que quien pero nunca propio trabajo gratis trabajando. No trabajamos gratis. Nosotros estamos trabajando para recibir ganancia. Nacho, ima granito tarpunchi, ima papita, sarita, ima cualquier trabajo de repente, pero siempre estamos con el objetivo de recibir ganancia en nuestra vida. Chay por trabajar, chicas. Y Dios dice, Dios no es, dice, injusto para olvidar vuestra obra. Y esta obra está hablando, el trabajo mostrado, dice, en su nombre, en servicio a los santos, nosotros somos un pueblo santo, pueblo escogido, pueblo redimido, en el grupo de santos, hay grupo de Dios, iglesia, entonces, todo lo que hagamos, no lo hacemos en vano o de embalde, sino lo hacemos para recibir un pago un día. Supunjaka ñukanchik kiki imita tamrurarkan. Cada uno, Nacho, imata ñukanchik iglesia pica. Hay varios servicios. Iglesia ñukanchik pura pica varios servicios. Ñukanchik a lo mejor mana imata rurashpa ñukanchik causanchik, Nacho. Dentro de la iglesia hay varios servicios. Algunos somos ya llamados a un servicio específico, pero algunos tienen los servicios quizás en común. Cualquier cosa pueden trabajar dentro del servicio. Y mata mi kikirurangi. Y mata mi Dios pa obra pe trabajangi. Chay rurashka que mana digana yangacho. Que se mana kiki perdi con dicho tiempo. Mana digana chay tarra con dicho sino hasta un cali Dios suponga que chay manca recompensanga me paganga. Cada uno ñukanchik. Chinashpaka ñukanchikmun chaytami Dios pukshimi sumakta yachachishpa ñukanchikmun kay punllapi yuyachin ñukanchikmun. Entonces rikunchik mari chay washapika Mateo capítulo 5 versículo 13 Dios pukshimi terrizashun. Tema ñukanchik rikukunchik el servicio, llamados para el servicio. ¿Nacho? Mateo 5:13. 5:13. A ver lo que dice. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Estamos llamados para servir a los no creyentes. Mateo 5:13 inmanente. Imalayat kotin ñukanchik kay servicio kay imalayat rikuchina kashkanchik servicio hacia los no creyentes. Imalayat rikori imalayat ñukanchik chay servicio kuyachik. Entonces, capítulo 5, versículo 13, Mateo, libro que apunche Jesús ya tiene, vosotros sois la sal de la Tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Yo creo que ñukanchikman Dios proximi claro ta riman. El servicio al no creyente es nosotros tenemos que ser
como la sal de la tierra. Ñukanchika kanakanchik ñukanchika quizás ñukanchik paka Diospaksimi yachachikun nishpa ñukanchik ejemplo ñukanchik cada uno paka ñukanchik testimonio ñukanchik paka kanakannin ñukanchik paka shinashpaka shuktekunapaq mana kriqkunapaq ñawpaqpi kawsayqa ñukanchikqa muy diferente kawsaywan ñukanchik kawsankapunachu. Entonces kay versículo 13 pica quizás bueno kay shuk versión pe rimashpa kashna riman ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Maraño kan servicio yachin mana krikkunapaq ñawpaq pika. Aych sirviku yachinchi. Aych ñukanchik testimonio, aych ñukanchik kawsay, aych ñukanchik rimay, aych ñukanchik comportamiento, aych ñukanchik actitudes. ¿Cómo estamos sirviendo a los no creyentes? A veces ñukanchikpaq riki yuyarinkapak kay punchaka chayuykunata Dios ñukanchikmun rikuchinkapa quizás ñukamun tukuykunaman. ¿Cómo estamos en cada área de servicio? Dios ta allichu sirvikuyachinchik. Dios ta allichu katikuyachinchik. Imapi mandashka, imapi churashka, imapi designashkapi allichu ñukanchik sirvikuyachinchik. ¿Cómo estamos en el servicio al Señor? Y malayti ñukanchika quizás chay área apakuyachinchik. Puntaka Diosta, chay pasaka ñukanchik medio, ñukanchik comunión de hermandad, hermanos en Cristo, ñukanchik ukupi, chay pasaka kanchamun y malayti sirvikuyachinchik. ¿Cómo estamos sirviendo? Kachik allinachu. El sal es bueno, el sal es para dar sabor la comida. Creo que algún buen ejemplo puede ser todas las cosas, condimentos y todos sabores y todos los aliños puestos. A la vista puede ser algo rico, algo delicioso, algún alimento, pero si no está con sal, mis puringacho. Chamo canimas, chashna krikuna más do que ñukanchik mana krikuna buñawpaqpi específicamente. Por eso dice, vosotros tienen que ser como la sal de la tierra. Kachishina kankuna kawsay kanakanki. Kachishina kankuna kawsanakankichik. Sabor takunakankichik. Gusto takunakankichik. Pero si es que no está así, y si la sal se desvanece, dice, si la sal desvanece, ¿para qué sirve? Ya no sirve para nada, sino para ser pisoteado por la gente. Pisoteada por la gente. Chaymantama ñukanchikta esto kanin chay evangelio, kaylaya runa, kaylaya warmi, kaylaya coro canta, kaylaya diácono, kaylaya pastor o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no estamos sirviendo a los no creyentes, estamos siendo criticados por nuestras malas actitudes, por nuestras malas vidas que a veces hacemos. Mal testimonio en la vida. Tienes para acá, chay kimsa cosas ta rikushkanchik ñukanchikman Diospakshimi yachachishpa riman. Katishun. Rikunchik tienes para acá, Diospakshimita, en cuanto a las necesidades físicas de la gente. Mateo capítulo 25, versículo 35. Rikunchik capítulo 25, versículo
35. 35. 25:35. Después imita redacción. Porque 35 tuve y hambre y me 36. disteis de comer. Tuve sed y me disteis Dice de la beber. palabra de Dios, por Fui lo cual tuve miedo forastero y y fui me y escondí tu recogisteis. talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Riconchi acá. A ver, 25:35. 35, 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me servisteis. En la cárcel y venisteis a mí. Cualquier cosa que hagamos hacia la sociedad, pita servicascanchi. Apunchi Jesucristo supunja y mauras kai juicio pima kaitaka. Quizás ricunchi imagina pai pagñaupa pi chaya chispa chaytapi kuna rurashkata ricunchi rurana kashkata ricunchi. Y mátame ruranchi, cualquier servicio que hagamos hacia los demás lo estamos haciendo para el Señor, no para ninguna cosa. Y mi tata ruras papis ruracunchi Dios. Chaymanta mayus boximika nikunispa katiximipika. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos? O desnudo o te cubrimos. ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel te venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A veces yo canchi ima actitud hacia los demás, hacia nuestros prójimos. Yanga cascatalema tu cuenta yo canchi Nani kachika pi suhu yari kayo puri kum karas ka pimo karas kale amikaska. Yukanchik ispich Cristo Jesús mu karas ka sina. Yukanchik mahi público nam ayudas ka pimo ayudas ka sina kas. Cristo Jesús. Saya tani kuna su. Nyuka yari kayo puri kurkani. Nyuka chirion karkani. Nyuka ungus karkani. Cárcel perkani. Kai tupi nyuka karkani nyuka te ayudar pero los justos dirán, ¿pero dónde? Pues cuando no hemos visto. ¿Cuándo pasó esto? Y maura te chaika tu kurkari nayo yaren chica nerka. Pero apunte Jesús ni con en la respuesta dice, cuando lo hicieron a esos hermanos más pequeños, a mí me hicieron, dice Cristo Jesús. Y así dirá un día. El servicio hacia los demás. El servicio es algo importante en la vida de las personas, en la vida cristiana. Eso es la vida para fortalecer en nuestra vida espiritual. Entonces, las necesidades emocionales de la gente. Esto estábamos viendo las necesidades físicas de la gente, necesidades físicas. Yarika, yafuna, unhui, problemas, chaypi, ayudana, chaypi, yukanchikana, chay trabajo, chay servicio. Si alguien tiene ese don, alguien tiene ese servicio, alguien es llamado, y toda la iglesia somos llamados para trabajar en esta área. Dios por Shimi, Dios por Shimi, yukanchimo rimán. Rikunchi Shinespaka, Dios por Shimita. Punto número 2. A las necesidades emocionales. A las necesidades emocionales de la gente. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14.
Mahicharengichi. ¿Cuánto dijo? Primera Tesalonicenses 5:14. 5:14. Primero Tesalonicenses. Charengichi. Primera Tesalonicenses 5:14. ¿Alguien puede darle la lectura? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Tienes para acá, Rikunchigmari, a las necesidades emocionales de la gente. Hermanos, también os exhortamos a que amonestéis a los desordenados, a que alentéis a los de poco ánimo, que seáis apoyo a los débiles y a que tengáis paciencia hacia todos. Chay servicio chukaskinsak ayudando, animando, imalanen astawan, apoyando, tener paciencia. Esas son las necesidades emocionales, apoyar en esas necesidades emocionales de la gente. Chaypish kanma chinashpaka un servicio hacia los demás, en servicio a los creyentes. Imagínate desanimado, gente con la causa, con desanimado, llaman a la iglesia Mopuri, llaman a ánimo tachari, animana, rimana, yuya china. Eso también está diciendo que Dios quiere que sirvamos en esa área. Ñukanchikman shinashpaka, Diospakshimi chay sumak yuyaykunata rimashpa yachachishpa ñukanchikman yachik. Esos son los emocionales. Tercer punto, a las necesidades espirituales de la gente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Sí, 5, 18. Abre de aquí. Entonces, las necesidades espirituales de la gente. Ñukanchika chay servicio pikawasangapa. Rimako nishpa, entonces, y todo esto proviene ¿de dónde? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Manda con chay área imagen con la trabajación. Imagínate que piñana kita con con tiyan chicho. O hasta un piñana con hermana morense. El ministerio de la reconciliación. Dios nos reconcilió con Él. Y ahora nosotros somos llamados para trabajar en área de la reconciliación. Eso estamos hablando en las necesidades espirituales de la gente. Dios wampis, prójimo wampis, reconciliarishpa causana ñukanchika chay trabajo, chay área ñukanchika Dios busca chay trabajo. Tukuykuna mushinishpa. Tukuykuna macharinchi chay trabajo, chay servicio, rurashpa causangapa, tukuykuna machayta charinchi. Mana shugla, mana ishkila. Y algunos tienen esos dones que Dios ha dado, esos servicios. El servicio es un don, de Dios proviene. Y trabajemos con eso. Chaita, ñukanchikman Dios proximi chaita yachachin, shinashpaka hay que trabajar en esta área. Rikunchi shinashate. Colosenses capítulo 1, versículo 29. A ver, capítulo 1, verso 28. Colosenses libro. Libro de Colosenses.
Capítulo 1, verso 28 y 29. Veintiocho. 1, 28 y 29. A ver, imagínense, Así anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y mata para que mande. ¿A quién anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Yukanchik para trabajo. Tukuikuna pura yukanchik ayunakush para causangap. Específicamente líder con la pusa con la murimas con yukanchika pipa iglesia tach pusa conch pipa rebaño tach cargo ganch Dios rebaño Dios por pueblo está encargado ganchi y yukanchik ma cuenta hasta con la ganchi punja ka Dios puñapo porque yukanchik ma presenta na ganchi yukanchik ma Dios encargashka iglesia mata a presentar ante Dios. Aquí está tu iglesia que me encargaste, aquí así la traigo. A veces tenía que con garishka a veces yo canchi cada uno le enseñó canchi que esperes que con la canchi nosotros somos salvos y nosotros somos ya listos para ir al cielo y a veces con eso vivimos conforme y nos damos cuenta que nosotros tenemos que presentar a Dios lo que Dios nos encargó, a su iglesia, a su pueblo, tenemos que presentar. Himalaya te presentación en Himalaya te tienes presentación. Tenemos que presentar un pueblo perfecto en Cristo. A todo hombre, a toda mujer, a toda persona, tenemos que presentar perfecto delante de Dios. Yukanchik pakashines paka, chaymakan, presentar en la área espiritual, en la área, en cuanto a la área espiritual de la gente, yukanchik chay deber tacharinchi, el anunciar nosotros, amonestando a todo hombre. Amonestar, ¿cómo vamos a amonestar? Maestro ka uyashani, mana uyashani nach. Esa es amonestación. Amonestación es, aunque quiera o no quiera escuchar, pero hay que seguir hablando, exhortando, conversando. Mahin con la duro gente con la tía, ¿cierto? Mahin con la duro gente con la nach. Rimakshna uyashani, mana chaskishani. Mana caso, pero yo que debe climáticas, sakistana. Seguir insistiendo, hablando, amonestando, porque ese es nuestro deber, que un día tenemos que llegar a la presencia de Dios. Nachay binyukanchik, imalaisis nyaukinyukanchik kutichis. Na voy a tener caña, chaytak sakir ganelamination chaypik. Eso no es lo que dice la Biblia, sino seguir amonestando. Chaymanta versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. Dios va a respaldar, Dios va a dar esa ayuda y Dios mismo será el que nos actúe en cada una de esas áreas. Chinspaka, tukikonam chaita charinchi, tukikonam yukunchimu, Dios chaita mandash. Entonces, el propósito del ministerio, hay diferentes clases de servicio a Dios, pero el servicio es el mismo.
El Espíritu Santo manifiesta su poder a través de cada uno de nosotros para beneficio del cuerpo de Cristo. Todos ustedes juntos forman el cuerpo de Cristo y cada cual es una parte separada y necesario de este. Dios quiere usar a usted y a mí y a todos para edificar su cuerpo. Para edificar su cuerpo. Y un día presentar ante Dios un pueblo santo, un pueblo sin mancha y sin arruga, llegar a la presencia de Dios. Entonces, Rikunchi, 10 razones por las que el ministerio debe ser mi prioridad en la vida. 10 razones. Vamos a ver. Primero, he sido creado para el ministerio. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. ¿Qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y más que Dios cachenes para caño canchitaca, agres que yoyach. ¿Para qué escogió Dios? ¿Para qué escogió Dios? Dice, porque somos hechura suya. Pai layata rurashka, pai pak rurashka. Somos hechuras suyas. Creados en Cristo Jesús. La iglesia, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para trabajar en la obra, para trabajar en el ministerio, para servir a Dios, para servir propósito de Dios que yo canchí porque mana y más shukti propósito yo canchita que Dios que rescata riconchi. El propósito de Dios hecho al ser el único ser humano aquí en la tierra, el único ser humano que somos hechos es para servir a Dios. El único ser humano que podemos comunicar con Él. El único ser humano que podemos dar gracias a Él. El único ser humano que podemos dar alabanzas a Él. El único ser humano que podemos comunicarnos con Él. Ni pishukti mundo ser creado en este mundo que pueda hacer esas cosas. Ni canchigla chaita reito conchi. Humana chash. Solo nosotros podemos hacer eso. Ni canchig Dios tapague ni tu conchi. Podemos expresar a Dios con nuestras palabras, decir gracias Dios. Nima animal, nima planta, ima oshuktikos nache te rito. Ni canchigla Dios asnatarores acá. Entonces hay mantama riconchi. Ni canchimon xines paca Dios proximini con somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Chaipi causachun, chaipi purichun, chaipi permanecichun, Dios ka ñukanchiktaka rurashka, chaipa ñukanchiktaka cada uno ñukanchikta arishkata Dios proximi yachachishpa de. Tienes para acá, rikunchi katiguyayta, Dios proximi rikunchi. He sido salvado para el ministerio. Creado para el ministerio, dijimos el primer punto. Somos creados para el ministerio. Segundo punto, hemos sido salvados para el ministerio. Tito capítulo 1, versículo 9. Tito 1:9. Tito 1:9. Tito 1:9. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también
pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, Rikunchik, somos salvados para el ministerio. Rikunchik les paga, somos llamados para esa área. Versículo 9, pecanico, retenedor de la palabra. ¿Y mal es retenedor de la palabra acaso? ¿Y mal es que can? ¿Y mal es que hay trabajo que can? Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñado. Si estamos así, somos personas que practicamos eso, tal como hemos sido enseñados, tal lo que dice la palabra, así en esa área estamos trabajando, así estamos viviendo. Si no estamos así, Más abajito. vamos a mejorar. Mejorar son en chicos. Quisito no. Ya va todo. El año que se echa un cartegren. Allá. Entonces, ¿qué dice? Si Imalaetica Chunin sin Spak, Tito 19 Big. Retenedor de la palabra tal como ha sido enseñado. Ñucanchigris punta canach. Nosotros tenemos que vivir la Biblia. Nosotros tenemos que vivir lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña la palabra de Dios, lo que dice la palabra, vivir no es acá, ñucanchica, pachtachina, practicana Dios proxime, y achachicatati que rimascatatina. Es el retenedor de la palabra. Pero chnachu yachinchi. Chnachu ñucanchi. Práctica pichuraku yachinchi ñucanchi. Tal como ha sido enseñada, dice. Y chashna ñucanchi kausishpaka katishimicanicon nishpa, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si ñucanchi chashna kausishpaka shukti kunatapis rimaitokusu. Podemos exhortar a otras personas, pero si es que nosotros vivimos la Biblia, vivimos la palabra de Dios. Dios pushime, nishkashina, ñukanchika hasaspa, ñukanchika. Shukti cuando rimaitokusunka, yachachitokusunka, compartitokusunka. Si mana causanchik lo que dice la Biblia, ñukanchik shimi rimashkalawanka, mana pudishunka. Mana chaitaka ñucanchica pajkachitokusunka. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando lo que la Biblia dice. Ni con nuestras vidas, ni peor con palabras no podríamos cambiar a la gente. Sino, lo que cambia a la gente es la palabra de Dios que está en nuestras vidas. Nacho, ñucanchi cambias, ñucanchi de Dios cambias, que tu Biblia cambias, que causayo, shokti tapirimasu, parlasu, y shokti cuenta convence tocosu. Ñucanchi nishun, allí me causa nakan, allí por inakangi, pero si ñucanchi lati mana allí causanchi, mana allí por inchi, imagínate ñucanchi que shokti tapirimasu, nacho. ¿Cómo vamos a hablar? Por eso la iglesia, por eso ñucanchi cricuna, cristiano, cáustica, ñucanchica, Biblia, causana ñucanchipaja, Biblia nishkata pajta, chispa causa. Por eso dice la palabra de Dios, no solamente oidores, sino hacedores de su palabra para poder ganar a otras personas, hablar a otras personas. Y en este versículo, como dice, para convencer a los que contra pero
¿Qué de estos evangelios nos cagan a Nacho? ¿Qué de evangelios? Si es igual que nosotros mismos, dice. Así dicen, igual que nosotros, a veces peor que nosotros, dice. ¿Cómo vamos a ganar a ellos? ¿Cómo vamos a convencer a ellos? Viviendo y practicando lo que enseña la palabra de Dios. Hay un cambio, son que contra de gente con la ganacha. Ni un canchicao se ve cambios de ricos para que te conapsninga que seguro se han cambiado. Porque hay una que no para casna carcar. Chay warmiga kasna karka pero kunan ka seguro cambiarisca, chay ka seguro ma suklaya causa, llama kunan ka cuya gente mare, o respeta persona mare, o no sé cuántas cosas, cuántos calificativos pueden poner, pero ya de bien, ya no de mal, y con eso podemos nosotros convencer. Eso es en cuanto Rikunchi para acá. En cuanto al ministerio que hemos sido salvados para el ministerio. Somos salvos para servir. Tercer punto, he sido llamado para el ministerio. Efesios 4:1. Efesios 4:1. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, ¿Ya tienen? os ruego que 4:1 andéis del libro de como Efesios. es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Recursos en espaka. Yukanchimo yespakshimi yachachishkashimi konata. Efesios libro capítulo 4 versículo 1. ¿Qué dice? A ver, desde soy en el último cajón. La colita. La tía María era. Entonces, en la segunda parte de este versículo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Llamados para el ministerio. Llamados para andar como es digno de la vocación. Somos llamados para trabajar en el ministerio, para predicar el evangelio, para cada uno en canchi, para edificar, seguir edificando a la iglesia, seguir edificando a las personas con la palabra de Dios. Entonces, pero primero tenemos que andar como es digno de la vocación. Efesios libro capítulo 4, versículo 1 pe chay shimikunata ñukanchikmi yachachishpa rimanmi nachu. Chinishpaka apóstol Pablo kay sumak shimikunata yachachishpa riman nachu. Entonces rikunchik apóstol Pablo kay yuykunata riman. Les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. El llamamiento. Yukanchik. Iglesia tak. Paipa. Cacho. Paita servicio. Yo creo que cada uno yukanchik
Mateo capítulo 28, versículo 19, 20. Imagino que está calles que Dios. Por tanto, id y haced discípulos. Imagino que a todas las naciones. Alguien está llevando tu carro. El evangelio ¿Ah? tiene Sí, que creo que sí. reproducir por medio de cada uno de nosotros. Parte. No, ya se fue el email. Ñukanchika nachukanchik nin Dios paka ovejitakuna nacho. Ovejitakuna oveja ka mirana kan nacho. Ovejitakuna miran. Ovejitakuna miran. Imalaiti miran. Ovejakunak. Paikuna pura umanakaspaka ima shuktik especie miran. Paikuna pura miran akan kanach. Si es que le hace un cruce, no. Es un chivo. Ñukanchik imalaiti mirashun iglesia. Si es que hace un cruce. Imalaiti mirash. Es que hace un cruce con chivo. ¿Cómo aumentamos nosotros? Ñukanchik pura yari, ñukanchik mirachina kanchika, ñukanchik, porque ñukanchik kanchika chay especie, la ovejita de Dios, ñukanchik manta wacharina kanka, ñukanchik manta lluqshina kan. Chayma ñukanchik pukshinashpaka, Dios pukshimika rimakun, somos llamados para ese ministerio. El propósito de Dios cuando elige a mí, a ti, a toda la iglesia, quienes venimos a los pies de Cristo y ya somos salvos, entonces Dios ha propuesto ñukanchika para ser los portavoces del Evangelio para seguir aumentando a su iglesia. Somos portavoces, los que anunciamos. Chay mantama chay ñukanchikpaka chashnati kashkata rikunchik shinashpaka. Somos llamados para el ministerio. Capítulo 2, versículo 9, primera carta de Pedro, rikunchik pakshimita. Tu carro corre. Tu carro postula de carro en Hawái da paz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A ver, me en ¿Segunda de cuánto? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué escogió Dios? Himalaya es una pero vosotros sois ¿quién? Linaje escogido. Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuánta riqueza está en este versículo, Nacho? ¿Cuántas maravillas están en este versículo? Yo creo que kaita mayrato kamana ñukanchik práctica pichorashpa kawsayachinchik umana ñukanchik umapi kabiyachin kaynachu. Cuando dice, pero vosotros sois linajes escogidos. Linaje escogido. Somos un linaje escogido, como pueblo de Israel, Nacho. El pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios. Pítame punta acerca. Chay pueblo ta hatun ta ranapaj. ¿A quién escogió Dios?
¿A quién escogió Dios para formar el pueblo de Israel? Moisés. Abraham. Ese es Nacho. Guachare. Abraham fue el primer hombre llamado por Dios. Para que aumente. Dios llamó a Abraham. Abraham dio promesas a Abraham para formar el pueblo de Israel, para que formasen una nación. Abraham dijo, chawa cielo pe chay masnatik millones de estrellas riconguicho nercanach Dios. ¿Ya se contaron? Campo vacuna chay shina miranga nercanach. Cuente, a ver, no avanzando. Chay arena hatun mamacucha arena orepe chay arena montón kuna chay tucuita ricorca cay arena conte y tucunguicho nercanach. Era incontable. Así aumentará el linaje de Israel. Y yo canchik tapes Dios canico, y vosotros sois linajes escogidos de Dios. La iglesia, somos linaje de Dios. Somos la familia de Dios. Somos quienes hemos sido ya introducidos dentro de esa familia celestial. Real sacerdocio. Nación Santa. Real sacerdocio, santos y puros para vivir en la santidad dentro de ese templo que es Cristo Jesús. Chay cuerpo ocupe causangapa. Paipa causangapa, paipa puringapa, paipa trabajangapa para fortalecer ese cuerpo que es Cristo. Entonces, real sacerdocio. Una nación santa. Nosotros somos escogidos para eso, para formar una nación santa. Aquí estamos un grupo, un pequeño grupo que Dios ha escogido, una nación santa. Para vivir en esa nación santa, cada uno tenemos que ser santos en la vida. Porque Dios para eso nos escogió. Pueblo adquirido. Himalaya Xcanchik. Pueblo adquirido. Axas separas chicanchisca, paipa turesca, paipa, paicayesca, pai chicanchisca. Somos pueblo adquirido. ¿De dónde nos adquirió? De ese campo de pecado, chaymanta yukchirka, kunanka paipa pueblo terrorarka, y paipa iglesia terrorarka, y paipa kunanka agziska o kunaño kanchika kanchi. ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado. ¿Y más me agziska? Para que anuncien, no quedemos conformes que con nosotros hemos sido salvos, ya somos salvos, ya hemos sido quizás ya introducido otra familia, sino nosotros, eso hay que nosotros anunciar hacia los demás. Iglesia para anunciar las virtudes de la salvación. Es decir, aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, admirados. De las tinieblas. Chay amsamanta achigmun yukchishka. Kunan yukanchik chayta chukte kunaman willaspa parlaspa chay amsamanta kayshuna yukchishpa achigmun yukanchik chayta anunciachun Dios ka agllashka kikinkunata ñukata shokikuni panikuna. Entonces estamos viendo esas maravillas de la palabra de Dios. ¿Ya con chichón? Imati falta, imati, ajichu uyarikum, ajichu entendí con chichu. Imatapu itiyanchu. Primera de Pedro, capítulo 2,
versículo 4. Acercándoos a él, ¿Qué piedra dice? viva, Acercándoos a desechada, él, piedra viva, Amén. que fue por los ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. Acercándonos a él. ¿A quién? ¿A quién? Acercándonos a quién? Adiós. A Cristo. Nacho. Acercándonos a Cristo. Piedra viva. Él es piedra viva. Ñukanchik, porque Cristo makan piedra viva, Nacho. Cristo es nuestra piedra viva, la roca. Naño con Iglesia Católica la Pedro piedra viva, Nacho. Pedro, puerta del cielo. Naño con puerta del cielo que se llave tacharica y más Pedro, Nacho. Cristo. ¿Quién abre las puertas del cielo para nosotros? Cristo. Jesucristo. El propio. Porque Él dijo, yo soy el camino, La la verdad. verdad y la vida. Yo soy la puerta, dijo Él. No, que Pedro es la puerta. Una que Pedro tiene la llave de mi puerta, no dijo. Sino Pedro es Él es la portero. puerta. Él es el buen camino. Él es la luz de vida. Entonces, Él es la piedra viva que fue rechazada, Piedra angular. que fue quizás no aceptada, pero nosotros hemos creído en Él. El que verifica. Nosotros hemos aceptado a Él y creemos en Él. Por Él somos salvos y hoy nosotros tenemos que anunciar hacia los demás también ese mismo mensaje. Entonces, aquí algunas cositas. No soy quien pienso que soy. No soy quien piensas que soy. Realmente soy quien Dios dice que soy. ¿Me No. entiendes qué he hecho? Una A ver, ¿qué dije? No soy quien No soy dices quien que soy. pienso que soy. No. ¿Quién soy yo? No soy quien pienso que soy. Yo No soy quien piensas que soy. No piensas que yo soy quien. Realmente soy quien Dios dice que soy. Dios, Entonces, ¿quién soy? realmente Dios sabe quién soy, que yo soy. A ver, ¿qué está así entendés? No soy quien pienso que soy, digamos, personalmente. Mira, haremos. No soy quien piensan que soy. No piensan quién soy. Realmente soy quien Dios dice que soy. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Ni yo tampoco soy. Ni los otros demás que saben, sino Y Dios solo sí Dios sabe quién soy En realmente. tres frases. Dios sabe quién soy realmente. A Eso- veces yo puedo decir, yo soy tal y cual, así. Yo puedo, No, que deje, no, que traba lengua a la gente. no soy quien pienso que soy. No soy quien piensan que soy. ¿Quién Soy el mismo quien soy. piensa que soy? No soy quien pienso que soy. Ya. No soy quien No pienso soy que quien piensas que soy. soy. No soy No. quien piensas que soy. ¿Quién piensa? Piensas que soy. Piensas que soy. ¿Quién? Pero solo él sabe ¿Qué? quién soy. Realmente soy quien Dios dice que soy. Ah, realmente soy. Realmente Realmente soy quien Dios dice que soy. Dice que soy. Realmente soy quien Dios dice que soy. Entonces, ¿quién tiene la última palabra en nuestras vidas? Dios. Dios tiene la última palabra.
no soy Yo quien puedo pensar pienso quién que soy. Alguien puede pensar o la sociedad puede pensar quién soy, pero nada de eso, sino realmente soy quien Dios dice que soy. Una verdad que transforma vidas. Mi identidad Eso está primaria es que soy un ministro de Jesucristo. Somos ministros de Jesucristo. bueno. No Somos los embajadores de Cristo. Somos la nación santa, el sacerdocio de Dios. Eso somos. Cuarto punto. He sido dotado para el ministerio. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Cuarto punto. He sido dotado para el ministerio. 4:9. Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. No me compara que esté así. Qué barato, A ver. Ya. No, no soy quien pienso que soy. Esto está. No soy quien piensa que soy. Realmente soy quien Dios dice que soy. A ver, este texto está mal escrito. A ver, alguien que ayude a coger este versículo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administradores de la multiforme gracia de Dios. Ese es el versículo. El texto está mal copiado. Cada uno según el don que ha A recibido, 4:10 ministrelo el a mismo. los Sí, otros 9 también. como buenos administradores de la 4:10. multiforme gracias de Dios. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia De Dios. Entonces no es 9, sino es versículo 10. Tienes para acá, dotados para el ministerio, escogidos para trabajar en el ministerio. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuál es el don que tienes? A ver. ¿Cuál es el don que Dios ha dado? El don y mami, ¿qué es la palabra? Talento. Don material o espiritual. 20 dones. Claro, dones hay. Más también puede haber. Sí, Dones de no, dormir. más de- Cuando comenzamos a descubrir, dentro de cada dones hay, digamos, sus ramas de dones también. Entonces, su don de Uno, servicio, declaración, don sí, de una vez. Donde Donde dormir, donde sueño, donde vaguería, dentro donde del hambre. servicio nomás, ¿cuántos dones podemos escoger? Claro,
Por ejemplo, el don de servicio, decimos, ese es un don. Hijos, nietos Pero y dentro de bisnietos de eso dones. hay varias cosas. Entonces, ahora, pero de esos dones, ¿cuál será el que te, El que te atrae, quiere al que vi- te atrae, el que te vive y más todo, No. el que pasión. tienes esa parte? más todo pasión de uno mismo. Claro. Y matati chiquín que Dios manta ruros causana monangi más claro. ¿Cuál es? Ahí sí estoy mal. Descubres quién es chiquín porque dónde está. O que sé cuál es su don, a ver, cuál es el don que a usted Dios te ha dado. Un don, el que te domina más, digamos, el que te domina la mayor. Pasión juvenil. Creo que amo, me hago bolas ahí. A veces ni cierto, Ni entiendo yo mismo ni. está en serio. A veces uno se estoy confundido bastante, nuevamente viendo cuál tengo. He dicho, Señor, Donde material y se manejar. Ese está Eso es Talento. talento, eso no es don de Talento. material. eso es otro. Talento de ¿Cuál es choferazo. el don que Dios te ha dado a usted? Donde ayuda de vivir. Y bueno, y ¿Cómo eso puede de- ser un don? Los dones son seres espirituales que vienen de Dios. de aprender y compartir. Pues la música es talento. Ese es talento. Bastante rápido y nosotros, Comparte tanto, no tanto lo que les gusta dos. Medio Pero ayudan a Muni de morimos, y ahora, hacerse lo ¿dónde mismo vamos? que no Dice, piensa, bueno, no. todos dicen, No, uno pero dice te- otra cosa, otro Si tú dice tienes otra ese cosa, don es o porque bueno, a la tengas o final, no tengas, ¿a dónde es llegamos que después de la nace y muerte? ayudar mismo, tengas o no tengas. Y, Pero ya, pero si, ¿y qué vamos si no a hay, pasar no después puedes de la decir, muerte? ya no es don. Porque de todos lados viene, a la final, bueno, a la final donde morimos, servir, bueno, algún día vamos a donde ver a dónde servir a los llegamos, niños, pero ese es el Ya, fin ese de es tu don. Te gusta estar con los Entonces, niños. donde más o menos, enseñanza, ahí ¿no? en algún chance Pero que a me los dé, niños, no a los yo he mayores. podido No, compartir, no, o La sea, pasión a los niños. me gusta, o sea, esto. Donde compartir. Compartir, o Compartir sea, en- especificar en algo que están, él dice, pero otros también dice, otra forma dice, pero, no, pero la palabra de Dios dice en esta manera. Me gusta, o sea, me gusta compartir, me gusta eso. Donde compartir. Ya, me gusta, o sea, es Ese es algo que le atrae, algo que... A ver, Katy Shungonas, te toque con la... Si es que alguien no tiene, Vamos tiene a que poner hoy pedir día. al Señor y pedir a alguien que diga, a ver, ¿dónde digamos, tienen que Pero buscar? el pastor ya sabe. Porque todos tenemos que saber qué Pero don Dios me ha dado, algunos sí porque aprenden nadie eso, vivimos que se vacíos. saben. Yo empiezo. Algunos tienen, Siquiera pensamos y no ejercemos. claro, Eso es el- algunos tienen buenos dones, pero no ejercen. Ese es el problema. Entonces eso soy yo. Ok, Mario, ahí me va a empezar en Minkikin. Yo tengo buenos dones, pero no ejerzo. ¿Cuál puede ser el don que a usted, qué le gusta hacer, qué le gusta, en cómo es lo que me quiere? gusta otro animar. Ok, Miguelita, usted que imate pasión, digamos, por... Dentro de iglesias, en la sociedad, porque el don es de Dios, da dones a cada cristiano, digamos. Los cristianos tenemos dones. Ser animador, animar a los demás. Está Yo creo buenazo. que mira, Dios da eso, digamos, pero ¿qué es lo que no hacemos? No actuamos. Ese es el problema. Pero cuando uno tenemos, entonces hay que pedir a Dios, hay que pedir digamos, ayuda entre nosotros también para poder actuar, comenzar a trabajar, hacer funcionar ese don que Dios te ha dado.
no tengo, de una vez cuando tenía, Anunciar Grenau. verdad, no sé, que hoy que dónde está caído tan cerca, Uy, Guay. ¿Qué piensa, por ejemplo, ir a visitar, por ejemplo, donde ayuda, algo Donde pasa, visitas. algo pasa, ayudar, servir. ayuda al servicio. Donde visita. algún apoyo de alguien, otra persona, por ejemplo, tienes donde pedir apoyo. Donde ayuda. Pero hay un don de visita, entonces, en cada corazón, en cada mente está. Dios está impulsando a eso, pero a veces nosotros no la usamos, no la practicamos. ¿O qué necesito acá? Yo creo, Un montón de sí. dones. A veces sí me gusta, por ejemplo, enseñar y también ayudar, como dice Mario, pero a veces uno también no se ha hecho, como dice, pensar nomás y nunca ejerzo eso más todo. Ocultos tenemos. Enseñar y al mismo tiempo ayudar con lo que uno se pueda, si es posible, habiendo nomás que a los necesitados, eso me gusta, esos dos me gustan. Entonces hay dos dones que tiene que poner a ejercer. Entonces, enseñanza, eso es algo bonito, don de enseñanza. Y eso se ve clarito, digamos. A veces, digamos, ya te chiconamos ricos nachos. Algunos que enseñan bonito, entendible, fácil de comprender. ¿Por qué? Porque Dios ha dado este don. Entonces, donde predica Tachanacho, él predica y hace entender con su prédica. Pero enseñanza que chispa, detalles, y todos están, la audiencia está. Entonces, ¿por qué? Porque ese tiene don de enseñanza, don de servicio. A ver, ok. ¿Dónde grabar? ¿Dónde grabar? Ok, Edison, a ver, ¿cuál es su...? Chiquillo, no sé. ¿Cuál? Tengo muchos y no ejerzo. Yo no. Yo ya iba a hablar, pero se me va el don también ahorita. No pongas a reír, pía. ¿Dónde hace reír? Talento de risa, ni. Desde técnico, ni me quedo a hablar una risa. Sobre mí también sí me ha gustado así ser atenta ahí en la iglesia, cualquier cosa. Ayudar. Poner en orden ahí mejor. Servicio. 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 El don de servicio es mucho, digamos, en áreas, en diferentes áreas de servicio. Claro, llevamos como un solo don, pero En serio, el gordito no pregunta. ok, Edison, ese es el gusto que él tiene, trabajar para la obra. Entonces, Dios da esa sabiduría a cada persona. Dios manda trabajar algo, pero algo. Porque ya nada solo por ahí. Algunos tienen don de oración, don de sanidades. Hay varios dones, don de exhortación. Manay me Dios can go. Ese Don servicio. de aprender. Me apaga. Creo que son todos, digamos, el más mínimo, digamos, ¿cómo se dice? El más Mínimo chiquito. menor categoría de persona De tiene sus capacidad dones, más. porque Dios ha dado a todos. Nunca deja vacío, nunca ha dejado sin un servicio. Dios siempre tiene eso. Hermana Berito acá. Bueno, a mí más me gusta enseñar con los niños, eso. Don de enseñanza. Ese es el Eso. trabajo de ella. Esto ya se ha visto, ya Es hemos... tu trabajo. Eso, Eso cada es uno de nosotros
Yo parte manta rico con qué don tiene, cada uno tiene, cuál es el don que Pero sí, tienen. esa He visto parte- algunas personas que quizás han puesto al descubierto sus dones, entonces sí Descubierto ya valía se también. ve, digamos, ya se conoce. Hermana Liz, ¿cuál es su don que Dios te ha dado? Dios todavía aún ha dado. Dice. Todavía tiene pendiente el don de... Va a ser una mapa. Todavía aún no Dios ha revelado. Dice, Ashpani María, y matatican que Dios manta trabajando en una y huye. Ya. Donde ayudas. Ayudas, compasión, cacharina. Donde compartir. Hay muchas cosas que podemos. Entonces, Tigla, caramba. misericordia, donde misericordia. Donde misericordia. Entonces, a ver, Pani, ¿tú qué con la que tapos una chica? Creo que con ella no con la chau que saques en su Kay un shamu hispanic Es que a declaran. veces ese es el problema. A veces tenemos dones, pero lo tenemos oculto, no estamos, no sacamos afuera, a veces es una No causa lo antigua, utilizamos. Nacho. Y También, ni ¿no? cachina, A cachina, veces china, nosotros cachina, ubicamos hay tipo mal de tan las con el cosas. pequeño Ese es pequeño, un trabajo, que por lo hermano. menos algo vamos a ir En la iglesia descubriendo, nunca algo puede vamos a ir ser. sabiendo y yo tengo algo este vamos don, a sacar quiero lo trabajar oculto así también también. y Por podemos ejemplo, tener ¿qué te buenos pones con ellos? resultados. Ya mi compañero también pues medio mal ubicación. Claro, esa es la mala ubicación. Imati quien muna y tiancho Dios manta trabajando, obra trabajando, algún servicio, algo. Creo que no sé, así cantar, hacer ayunar, creo, porque siempre me ha gustado así. Por ejemplo, hacer adoraciones, creo así. Eso me Crees apasiona. nomás, pues no estás seguro todavía. De ahí sale lo oculto que cada persona, por ejemplo, kaigama nunca nada canca y mata timonangi y mata trabaxningi y maria canca monangi. A veces nunca hemos Ministrar, preguntado, donde ministrar alabanza le vivimos, gusta de ellos. ven a la iglesia, recibes un sermón, cantas, a veces eso, por eso, a veces nunca descubrimos a nadie. Nunca Puede ser delicioso, nunca kashnam trabaxne, kaita yuyani, kaita monani, a veces no tenemos eso, a veces, ¿por qué? Porque nunca hemos podido tener. Como decir, como nunca hemos hecho como declaración de fe. Claro. Como líder, o sea, mana ñukunchi No ha habido declaración, sí, exactamente, eso es lo puntaga que... Dios y chay plaza con su pastor, igualito con un equipo en la cancha con 12 jugadores, 11. 11. Entonces, ¿Cuál es cada delantero, uno cuál es valía, arquero? Pitik chay taga rikunaga, puntaga Dios y chay puasaga el técnico, pues, ¿no es cierto? Manda por choran que fai con la defensa ta delantero, o sea, manda choran, entonces chaipe a veces yo con Ahí fracasa el equipo, pues, pero 10-0. y yo con chicla tiene ya chanchi ni líder ni nada más, o sea, hasta ahí llega. Entonces, pero punta chay que papá que ni pastor y que anda llegando chay quizás mai pique pandarizo igual chay tas rectificas y que chay con así que chay somos yo y con punja de Dios chay propósito chay y cada uno, ¿cierto? Tenemos tiempo para declarar veranuevos. pero tenemos dos Los grupos, demás. no tenemos en práctica. Entonces, más o menos, Nosotros vamos a dar una iglesia de un church. hermano pastor, maichay con la conchera que maichin con la donde servir, donde aprender, nachonen caibo que han. Pero si no pones en práctica, ¿cuándo vas a aprender? O sea, chay mañana, ¿no es cierto?
Entonces ahora yo quiero aprender, pero claro, pero y mi Si parte. estás así conmigo, ¿cuándo Entonces, podemos no hay, ir? entonces yo pienso que, por ejemplo, pan y Mariana y con yo, me gusta, pero eso cuando, entonces, no solo, pero me gusta, pero no hago, o sea, es otro. Entonces, ahí está la falla de cada uno de nosotros, entonces, Dios ha dado a cada uno, pero mano práctica, pues haga lo mismo que nada. Yo creo que opino, ¿no? Cada quien que nos guste hacer cualquier cosa, ¿no? Debemos actuar haciendo, ¿no? Para hacer cualquier cosa. Claro, Porque por las ejemplo, demás está ahí personas también. no va a decir, a ti te está gustando esto y haz. A veces hacemos mala ubicación. Por ejemplo, aquí dice, ¿dónde exhortar? Abro caipende con abro, bueno, me gusta ir a animar, pero para exhortar debo aprender la palabra de Dios, no va a ir pues yo así nomás. Entonces, si tengo ese don, mana mai siempre ringalaga, por ejemplo, animanamo, o canca casna, canqui chasna, no, es la palabra de Dios. Pero si no aprendemos, tenemos que volver nuevamente. Pero si yo tengo ese don, puedo animar también bien, ¿no ve? De ninguna manera. Claro. Jamás puedes hacer. En eso, por ejemplo, en cuanto a utilización, digamos, utilizar los dones, a veces la persona tiene ese don, tiene ese gusto, tiene esa pasión de hacer, pero a veces no damos oportunidades. Eso Ese es el es. problema. No damos oportunidades a las personas. Por ejemplo, puede vivir con esa pasión, con ese gusto de hacer, pero nunca hemos preguntado, decir, bueno, algo que te guste o algo que haces, algo que tienes ese gusto de trabajar. Entonces, nunca hemos preguntado. Entonces, a veces nosotros como líderes, como la iglesia, no damos ese espacio, no damos esa puerta, no lo abrimos. Entonces, vive nomás así, con buenos dones, pero nunca, porque no damos espacio, nunca puede aparecer. Chaymantamo hay puntos, ni hay sina y machote caño con importante que hay sina actividad caño con entonces para poder saber y descubrir. Entonces usted con tu propia boca dices, esto me gusta y esto quiero hacer, entonces, y nosotros podemos enfocarnos, entonces, A esas personas. caer manito, caer también mona, entonces caer área de trabajo, caer Manas municipal sobre fuera, claro, a veces por eso Es tan algo que fracasamos. no A veces va. a las personas que no tienen ese don ponemos en otro área, entonces No a va a veces ser. fallamos, No. fallamos, No. fallamos. Chaymakan. Chinos para acá, Katis una hermana Martina.